Agradecer nuevamente a Octavio Sotomayor por su interesante presentación. Vamos a tener tiempo de discutir con ambos expositores luego de la presentación de Eduardo. También informarles desde ahora que la presentación del ballet Cifán, la orquesta del Cifán, perdón, va a ser abajo, en el hall, no en el decanato. Por tanto, una vez que terminemos, después acá podemos bajar. Tengo el agrado de presentar a un conocido nuestro, Eduardo Letelier. Él es economista de la Universidad de Chile, luego deja Santiago y su trabajo de oficina para radicarse en Temuco primero y Penco después. En este momento estás en Concepción, claro, en Concepción, donde trabajó en el Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur, CET, una organización que aglutina y potencia un grupo de organizaciones no gubernamentales, campesinas e indígenas de la 7ª a la 10ª región. Actualmente, Eduardo trabaja en el Centro de Investigación en Medicina y Agroecología CIMASUR y es coordinador de la Red de Economía Solidaria de Chile, en Chile. Eduardo también es docente acá del Magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica, en la cual colabora junto a la profesora Fechi y el profesor Cristian Enríquez en el curso de Experiencias en Desarrollo a Escala Humana. Dejo entonces con su presentación a Eduardo Letelier. Ok, gracias Patricio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, voy a hacer una entrada al tema que nos convoca desde una identidad de activista, ¿no? De parte de un movimiento de economía solidaria en Chile, que es una mirada obviamente distinta y en ese sentido también agradezco que Octavio haya hecho también su autocrítica, porque nos permite con el tiempo, la distancia y el cambio institucional, ¿no es cierto?, poder entrar en un diálogo respecto justamente a una política agrícola que se implementó, ¿no es cierto?, y respecto a la cual distintos movimientos sociales hoy día tienen una mirada más bien crítica. Sin embargo, yo creo que estamos de acuerdo en que efectivamente hay tendencias hoy día respecto al desarrollo, ¿no es cierto?, de la agricultura en una mirada de sustentabilidad, que son innegables y que abren perspectivas bastante promisorias desde el punto de vista de impulsar una agenda que efectivamente hace 20 años la estamos esperando, ¿no?, por lo menos desde la Cumbre de Río de Janeiro, ¿ya?, y que tiene que ver justamente con la sustentabilidad del desarrollo de nuestra ruralidad y específicamente la agricultura. Entonces la presentación pone foco justamente en esa sustentabilidad y plantea, ¿no es cierto?, como está puesta esta imagen, en el camino de la soberanía alimentaria, ¿no es cierto?, como una alternativa ya a lo que ha sido la hegemonía, ¿no es cierto?, neoliberal dentro de lo que es la política agrícola, particularmente en Chile. En ese sentido, quisiera en el horizonte, ¿no es cierto?, concentrarme un momento y hablar de estas nubes negras que se ven en el fondo respecto a los escenarios de crisis que tenemos asociados a los procesos de globalización. Yo creo que son por todos relativamente conocidos. Sin embargo, me gustaría poner el foco en aquellas dimensiones que tienen que ver justamente con el sector agrícola y con la alimentación. Lo primero, dar cuenta, ¿no es cierto?, algo que se domina en términos habituales en la conversación, de que estamos en un momento de crisis energética a nivel mundial. En los años 70 se cruzó, ¿no es cierto?, el cenit del petróleo. Quiere decir de que a partir de ese momento, progresivamente, la extracción de nuevas unidades de petróleo ya cada vez cuesta más desde el punto de vista energético. No es solamente un tema de precios, es un tema de que por cada caloría que se gasta en extraer petróleo, cada vez se extrae menos caloría excedente, ¿no es cierto?, para poder ser utilizada desde el punto de vista industrial, ¿no es cierto?, o a nivel de consumo. Y eso es relevante porque incluso cuando uno piensa desde el punto de vista de los excedentes disponibles de energía, incluso las energías renovables no convencionales, en sus procesos de producción de maquinaria, por ejemplo, incorporan una gran cuota de subsidio energético del petróleo. O sea, la construcción de torres eólicas, ¿no es cierto?, en fin, todavía son dependientes también de esa energía excedentaria, ¿no es cierto?, que representa el petróleo. Si tuviéramos que vivir solamente la energía excedentaria neta de muchas energías renovables no convencionales, estaríamos bastante complicados, ¿ya? Entonces, esto tiene una implicancia importante desde el punto de vista del sector agrícola, porque justamente se ha puesto en la mesa la agenda del desarrollo de los biocombustibles como alternativa, ¿no es cierto?, al agotamiento, ¿no es cierto?, del petróleo y en general de los combustibles fósiles.
Y eso tiene, ¿no es cierto?, tiene varias implicancias, una implicancia ecológica inmediata desde el punto de vista del desarrollo de monocultivos a una escala no vista antes, ¿ya? También una implicancia importantísima en la concentración de la tierra, que después vamos a ver algunas cifras, ¿ya? Y la consiguiente expulsión de una diversidad de pueblos campesinos e indígenas de amplias zonas, ¿no es cierto?, de cultivo, cosa que en países como Paraguay, como en el sur de Brasil, ¿no es cierto?, significan cuotas de violencia altísimas en ese sentido, similares a las que estamos viviendo hoy día en el sur de Chile entre empresas forestales y comunidades indígenas. Solamente para tener una ilustración, en este diagrama ustedes pueden ver la línea diagonal, muestra el equilibrio, el balance, ¿no es cierto?, entre producción y consumo, ¿no es cierto?, de distintos tipos de alimentos, de maíz, ¿no es cierto?, de raps, de trigo, ¿no es cierto?, de caña de azúcar. Y ustedes pueden ver en esos puntos, aparecen, ¿no es cierto?, los distintos, están ubicados en azul, en rojo, ¿no es cierto?, los puntos de distintos programas de biocombustibles, de etanol de distintos países, ¿no? Y lo que vemos en distintos casos, ¿no?, posicionados, es que en la mayoría de los programas, ya sea de Estados Unidos, sea de la Unión Europea, Brasil, en fin, pensar justamente en abastecer las necesidades de consumo de biocombustibles significa prácticamente disponer de toda la producción de alimentos del respectivo país, ¿ya?, solamente para abastecer, para reemplazar justamente biocombustibles, ¿no es cierto?, reemplazar petróleo por biocombustibles, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos realmente en una situación bastante crítica desde el punto de vista de la presión que esto genera por el lado de la demanda. Tenemos consecuentemente esta situación energética, ya sea por las externalidades, ¿no es cierto?, derivadas de las emisiones de carbono, ¿no es cierto?, o ya sea por esta extensión de los monocultivos, una situación de crisis ecológica y productiva a escala mundial, ¿ya? No solamente la contaminación química y transgénica y la pérdida de biodiversidad asociada, ¿no es cierto?, a estos monocultivos, ¿no?, sino también todas las alteraciones correspondientes a los ciclos de agua y las catástrofes naturales, ¿no es cierto?, sin duda el calentamiento atmosférico y, en forma reciente, el desplazamiento de plagas y enfermedades, ¿no? Hace poco hemos visto cómo se traspasa, y esta región lo ha vivido también, la aloesia botrana, ¿no es cierto?, aparece ahora en el arándano, ¿no?, que venía, digamos, desde el ámbito de las parras, ¿no es cierto?, ahora están los arándanos, ¿ya? Y como un corolario de esto, ¿ya?, en forma paradójica, porque se ha prometido mucho que la transgenia va a aumentar la frontera agrícola, ¿no es cierto?, va a generar un nuevo escenario de rendimiento, lo que tenemos hoy día más bien es una baja de productividad agrícola y también la calidad nutricional de los alimentos, ¿ya?, producto de todos estos fenómenos, ¿no? Muchas veces se habló de que el calentamiento atmosférico iba a aumentar la productividad agrícola porque iba a haber más carbono disponible para sintetizar, ¿ah? Y lo que se está viendo hoy día más bien es que efectivamente los cultivos crecen más rápido, pero su calidad nutricional, ¿no es cierto?, es deficiente por el mismo cultivo acelerado, ¿no?, y porque no incorporan suficientes, minerales. Bueno, solamente quería presentar esta imagen que me parece extremadamente poderosa. Tiene que ver con el hecho de que cuando miramos el fenómeno del calentamiento climático y entendemos cuáles son las fuentes, ¿ya?, de esas emisiones que están llevando al calentamiento climático, vemos que la alimentación, el sistema alimentario mundial, ¿ya?, da cuenta de al menos la mitad, ¿no es cierto?, de las emisiones. O sea, la forma como está organizada la agricultura y la alimentación, ¿ya?, la intensidad en petróleo, ¿no es cierto?, los cultivos y las maquinarias, las cadenas logísticas de frío y transporte, ¿no es cierto?, los procesos industriales, ¿ya?, la deforestación asociada, ¿no es cierto?, a la expansión de los monocultivos. Todos esos fenómenos, ¿ya?, que están puestos en este gráfico dan cuenta de que la mitad, al menos, ¿no es cierto?, de los gases de efecto invernadero que hoy día están generando un problema crítico a nivel mundial, ¿no es cierto?, están explicados por el modo como está organizada nuestra agricultura. En el fondo es la crisis de un modelo agrícola industrializado, ¿no es cierto?, centrado en combustibles fósiles, ¿no es cierto?, que es reciente, no tiene más, ¿no es cierto?, de 100 años. Entonces, esto se conecta, sistemáticamente con otra dimensión de la crisis a escala global que tiene que ver con la situación financiera y social, ¿no? Durante los años 80, 90, asistimos a una fuerte desregulación, ¿no es cierto?, de los mercados, ¿no es cierto?, el Estado se retira de un conjunto de actividades que antes desarrollaba,
En el caso chileno, ¿no es cierto?, una serie de poderes compradores, ¿no es cierto?, son eliminados, ¿no es cierto?, se restablecen producto de la crisis del 82 las bandas de precios, ¿no es cierto?, temporalmente, ¿ya? Pero en términos generales la tendencia es a eliminar todo tipo de barreras, ¿no es cierto?, al flujo de alimentos tanto dentro del país como fuera del país. Una anécdota, la gente allá en Biobío recuerda la época, por ejemplo, en que no se podían comercializar vinos entre zonas de Chile, ¿ah? Había cierta zonificación en el sentido de la oferta de vino, ¿no? Porque ahora están tapados con todo lo que es el excedente de la agroindustria, ¿no es cierto?, de uva de mesa que se transforma en vino y llega después y ocupa todos los mercados locales. Sin duda asistimos a un proceso de privatización y fuertes inequidades, ¿no es cierto? La consecuencia de esto a escala mundial, esta es la agenda neoliberal a escala mundial, es justamente que hay un puñado, ¿no es cierto?, muy reducido de la población que concentra grandes volúmenes de riqueza, ¿ya? Y cuando eso ocurre, ese gran volumen de riqueza tiene que tener algún tipo de salida a través del sistema financiero, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa también volúmenes crecientes de préstamos y, por lo tanto, de endeudamiento, ¿sí? Por lo tanto, la riqueza de unos pocos es el espejo, ¿no es cierto?, del endeudamiento de los muchos, ¿no? Y esto, amplificado con la regulación financiera, que permite crear nuevo dinero, ¿ya?, cerros de dinero, digamos, sin respaldo, que se emiten en calidad prácticamente de deuda, ¿no es cierto?, nos lleva a una amplia financiarización de la economía. Ese volumen de dinero, ¿no es cierto?, que es expresión de endeudamiento privado y público, ¿no es cierto?, se puede observar, ¿no es cierto?, en esta serie, ¿ya?, que va desde el 1940, ¿ya?, al inicio, hasta el periodo actual, de cómo ha evolucionado, ¿no es cierto?, en este caso, la deuda nacional de Estados Unidos, ¿no es cierto?, corregida por inflación, ¿sí?, en términos reales, ¿ya? Si ustedes observan, ¿no es cierto?, a partir de la década de los 80, particularmente en la época de Reagan, empieza a haber un proceso creciente, ¿no es cierto?, de endeudamiento. Estos son cerros y cerros de dólares sin respaldo, digamos, en riqueza real, liberados a los mercados, ¿no es cierto?, y que explican el poder de los fondos de inversión, ¿no es cierto?, y las mesas de dinero en todo tipo de mercado hoy día en el mundo. Son dineros, digamos, cuyo único respaldo hoy día es que la gente siga creyendo en el dólar y siga comercializando en dólares, ¿no es cierto? Y de ahí, obviamente, el foco puesto por la política norteamericana, ¿no es cierto?, de invadir Irak, Afganistán, para poder mantener el comercio del petróleo, ¿no es cierto?, en dólares, ¿ya?, y evitar que se desplome el valor de esta moneda, que hoy día no tiene, digamos, crecientemente respaldo, ¿sí? Bueno, este cerro de dinero, ¿ya?, puesto en los fondos de inversión, ¿ya?, tiene implicancias también para la dimensión alimentaria, porque frente justamente al abandono del dólar como moneda de reserva, ¿ya?, los inversionistas buscan reservas de valor en otro tipo de bienes, ¿no? ¿Y dónde van estas reservas de valor, ¿no es cierto?, ¿dónde se buscan? En los commodities, y específicamente en los alimentos. Aquí tenemos entonces un índice de precios de los alimentos, ¿no?, justamente en los periodos previos, posteriores, ¿no es cierto?, a la crisis del 2008, y podemos ver cómo justamente la estampida de los fondos de inversión hacia refugios de valor, ¿no es cierto?, hace saltar el índice de precios mundial de alimentos, ¿ya?, de tal manera que esta imagen, ¿no es cierto?, del acceso a la alimentación a través del mercado, con la cual está comprometida la política chilena, la política agrícola chilena, ¿no es cierto?, nosotros exportamos fruta porque podemos comprar trigo, ¿ah? No podemos vivir comiendo fruta, necesitamos trigo, pero la compramos, ¿no? Entonces, genera esto, obviamente, una primera alerta, ya del punto de vista de la viabilidad, ¿no es cierto?, creciente en el tiempo de esta estrategia, ¿ya? No sé si ustedes saben, pero hoy día, si ustedes quisieran ir al mercado abierto internacional y comprar trigo, ya, por ejemplo, como país, ya, no podrían entenderse con los productores, porque esos cultivos están comprometidos con los fondos de inversión. ¿Con quiénes tienen que negociar ustedes? Es con los fondos de inversión, ¿ah?, no con los productores directamente, ¿sí? Gran parte de esta producción de alimentos básicos en el mundo hoy día está comprometida con contratos futuros, ¿sí? De tal manera que no es que un país llegue y salga a comprar lo que necesita, ¿sí? O la parte que no está comprometida con contratos futuros está comprometida políticamente, con acuerdos, digamos, regionales, ¿sí? Entonces, tenemos esa otra problemática. Y la consecuencia justamente de estos escenarios, ¿no es cierto?, tienen que ver con una crisis social
¿no es cierto?, que se expresa no solamente en los fenómenos de la desnutrición, ¿no es cierto?, a escala mundial. Aquí tenemos un mapa, ¿no es cierto?, del hambre a nivel mundial, claramente África, países más afectados, ¿no?, el centro de África, sino también con una creciente situación, ¿no?, de malnutrición, ¿ya?, en que en particular en Chile la experimentamos en forma dramática. Este gráfico es significativo porque muestra en rojo, ¿ya?, a propósito del hambre en el mundo, los excedentes alimentarios que se pierden, digamos, por justamente la organización industrial de las cadenas, ¿no es cierto?, agroalimentarias, ¿no? Tenemos que prácticamente lo que Estados Unidos, un tercio de la producción alimentaria termina en la basura, suficiente para dar cuenta de todo lo que necesita África, ¿no es cierto?, para resolver sus necesidades. Lo mismo anda en Europa, ¿no es cierto?, y en parte del Asia, ¿no es cierto?, industrializada. Bueno, la contraparte, como les decía, es que justamente de esta situación, ¿no?, no solamente la desnutrición, sino también la malnutrición, ¿no? Tenemos aquí un ranking, ¿no es cierto?, de países. En Chile llevamos el 6º lugar en la OSD con el tema de la malnutrición, sobrepeso infantil. Y esta es una tendencia larga que, pese a distintas intervenciones sectoriales en salud, no se ha podido revertir por lo menos del año 98, ¿ya? La consecuencia de esto también tiene que ver, todos estos fenómenos impactan sobre la situación política, ¿no es cierto? Estos fenómenos de esta intensidad difícilmente permiten una gobernabilidad relativamente razonable, ¿no? Y eso abre puertas justamente al descrédito de la institución, a la ingobernabilidad, ¿no es cierto?, y a un aumento descomunal de los gastos represivos, ¿no? La cantidad de personas presas en Estados Unidos, ¿no?, creo que son como 300.000, si no me equivoco, ¿ya?, significa un enorme gasto, digamos, de carácter en cárceles, ¿no es cierto?, infraestructuras, ¿no es cierto?, y gente que, pudiendo trabajar, está siendo también sostenida, ¿no es cierto?, por toda la ciudadanía, ¿no? Y, consecuentemente, ¿no es cierto?, la desvalorización de lo público. Esto es interesante porque este es un mapa de conflicto, ¿no es cierto?, de violaciones de derechos, ¿no es cierto?, domésticos y de tierra en el mundo. Fíjense, tiende a coincidir con la localización de los problemas de alimentación, ¿sí? En la zona de África más golpeada por los problemas de hambruna, ¿no es cierto?, es al mismo tiempo una zona donde se registra la mayor cantidad de conflictos de toda naturaleza, ¿no? Entonces va de la mano, justamente, lo que quiero decir para resumir es que va de la mano, ¿no es cierto?, este modelo agrícola centrado en energías fósiles, ¿no es cierto?, a amplia escala, la situación, ¿no es cierto?, de insustentabilidad ecológica, ¿no es cierto?, los problemas de exclusión, de inequidad, ¿no es cierto?, los problemas de salud pública, los problemas de gobernabilidad, van todos anudados, digamos, ¿ya?, en este tema específico, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la manera como planteamos nuestros sistemas alimentarios. Bueno, ¿por qué esto es relevante? Porque justamente nuestra política agrícola, por lo menos hasta el día de hoy, ¿ya?, una política centralmente de agronegocios, ¿ya?, se ha comprometido con esta visión, ¿no es cierto?, de Chile potencia alimentaria, este lema, digamos, que desde la década pasada orienta, digamos, la acción pública, en el cual justamente el referente es el mercado global de alimentos, ¿ya?, no necesariamente, digamos, la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población. La satisfacción de esas necesidades es una consecuencia, ¿no es cierto?, del acceso al mercado. No es una prioridad, digamos, sino un elemento derivativo. Es decir, dado que exportamos alimentos, somos exitosos exportando alimentos, podemos comprar alimentos y podemos satisfacer las necesidades de aquellos que pueden pagar esos alimentos que importamos, ¿sí? Bueno, es interesante recorrer la génesis de esta política, porque escuchando a Octavio me acuerdo justamente que en el año 95 estaba toda esa tensión por el acceso de Chile, ¿no es cierto?, a la OMC, la firma de los acuerdos con el Mercosur, y toda la agricultura empresarial del sur, obviamente presionando para que eso no se llevara adelante, ¿ya? Y lo que tuvimos ahí básicamente fueron años de mucha tensión, vino la crisis asiática, ¿ya?, que hizo quebrar a gran parte de los emprendimientos de la agricultura familiar campesina, que en ese momento intentaban acercarse a este modelo exportador, ¿ya? Y generó, obviamente, abrió las puertas todo esto a un debate sobre la reorientación de la agricultura y la profundización de la inserción global de la agricultura. Entonces, de alguna manera, la respuesta frente a esas situaciones de crisis fue profundizar la inserción, ¿no es cierto?, de la agricultura chilena en los mercados mundiales, es decir, ir de la mano con la agricultura empresarial, ¿no es cierto?, del sur particularmente,
hacia la reconversión y modernización, hacia la exploración de mercados internacionales y ofrecer, digamos, a la agricultura familiar campesina, ¿ya?, integrarse a estas cadenas, ¿no es cierto?, y aparece esta noción, ¿no es cierto?, de los encadenamientos productivos que recién se presentaba, como la posibilidad, ¿no es cierto?, de aprovechar esta orientación, ¿no es cierto?, de la política agrícola. Esto se instala fuertemente con el gobierno de Lagos, ¿no es cierto?, y es liderada por el sector agroempresarial, ¿no es cierto?, tiene obviamente un correlato en este rol subsidiario del Estado, ¿no es cierto?, que va de alguna manera apoyando, ¿no es cierto?, resolviendo los temas que el mercado no resuelve, pero la orientación fundamental la define el mercado internacional, ¿sí? Y lo otro importante aquí tiene que ver con que esta política ya tiene una institucionalización no solamente a nivel interno, sino que también responde a lo que se empieza a institucionalizar en política a través, ¿no es cierto?, de los acuerdos de adhesión a la OMC y todos los tratados y acuerdos de comercio e inversión que firma Chile. ¿Por qué eso es importante? Por una cosa que comentaba justamente Octavio, que no es anecdótico, es algo real. Es decir, hoy día, ya en compras públicas y en subsidios, por los acuerdos que hemos suscrito, por ejemplo, el Estado chileno está obligado a darle trato nacional, ¿no es cierto?, a cualquier extranjero en relación, ¿no es cierto?, por ejemplo, a una política de compra pública. Es decir, si Junaev quiere licitar, por ejemplo, alimentos saludables, ¿no es cierto?, para las escuelas, tiene que darle el mismo trato a una organización campesina, ¿no es cierto?, que a una transnacional de la alimentación, ¿sí? Porque está obligado por los acuerdos que ha suscrito, ¿no? No puede haber discriminación en ese sentido. Si hay subsidios, subsidio de asistencia técnica, es la misma historia, ¿no? Ahora, se entiende que hay, para la aplicación de subsidio de fomento, ¿ya?, solamente se puede hacer en condiciones, ¿no es cierto?, de pobreza, ¿ya?, o condiciones sociales particulares o catástrofes naturales, y también por consideraciones ambientales. Ahora, no solamente en el tema de los subsidios y las compras públicas, los que nos hicieron firmar estos tratados no los cumplen, sino que también en los temas de subsidios ambientales, ¿no? Porque de hecho cuando Chile se encontraba listo para cubrir el mercado norteamericano de la celulosa en cierto momento, aparecen los norteamericanos planteando, ¿no es cierto?, que el licor negro que genera la celulosa, que se usa como combustible para los procesos industriales, ¿no es cierto?, se le da tratamiento de biocombustible y por lo tanto se le permite un subsidio, ¿ya?, ambiental a las empresas de celulosa norteamericanas, ¿no? Entonces, de esa manera se cumple con la normativa de la OMC, de que solamente se aceptan subsidios favorables al medio ambiente, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos tenemos que bancar, en el sentido, el dumping revestido, ¿no es cierto?, de subsidio ambiental, ¿sí? Entonces, digo, efectivamente aquí hemos sido más papistas que el Papa, ¿ya?, más ortodoxos que los propios que inventaron todas estas normativas, y hemos tenido que asumir una serie de aspectos en nuestras políticas públicas que vienen tras la firma de estos convenios. Temas vinculados también a protección de inversión extranjera que se firmaron complementariamente a estos tratados, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la superposición de proyectos de inversión extranjera con parques nacionales, con tierras indígenas, con derechos de agua preconstituidos, ¿no? Hoy día, en el Cajón del Maipo, ¿no es cierto?, si hay una empresa que quería desarrollar un proyecto inmobiliario y de pronto se encuentra con que hay zonas de protección, que el plano regulador no lo permite, esa empresa, en función, ¿no es cierto?, de los acuerdos de protección de inversiones, tiene la condición de demandar al Estado chileno por incumplimiento, ¿no es cierto?, de ese tratado, ¿sí? Entonces tenemos también el tema de las semillas, que ha estado en estos días en la palestra, ¿no es cierto? Fíjense, también lo suscribimos en el marco del acuerdo de comercio, venía como un elemento complementario, casi nuevo, ¿no es cierto?, ¿ya?, tratados relacionados a la propiedad intelectual y los servicios, los TRIPS, ¿ya? Nadie les puso mucha atención, estaban todos preocupados del arancel, ¿no es cierto?, si era más o menos, digamos, 5%, y todas estas cosas se firmaron en paralelo, ¿no es cierto?, a la firma de los acuerdos de comercio. Y tenemos entonces el tema de la propiedad intelectual sobre las semillas, ¿no es cierto?, nuestra obligación de incorporar la normativa UPOV 91, ¿no es cierto?, en nuestra legislación, transformarla en legislación interna de semillas. Y también tenemos ahí obligaciones respecto a ir desmontando mecanismos como las bandas de precio, ¿no es cierto?, y limitar el uso de la salvaguarda frente a fenómenos de competencia desleal a nivel internacional. Entonces, digo, hay un conjunto de disposiciones en los acuerdos de comercio que institucionalizan este rol subsidiario del Estado en la política pública, ¿ya?, y que tenemos que empezar a discutir ahora, ya que ahora está todo en este momento se está poniendo en discusión, tenemos que entrar a discutir estos temas también,
porque es una camisa de fuerza para el hecho de querer hacer una política agrícola que efectivamente se oriente por la vía de la soberanía alimentaria y la sustentabilidad, como lo vamos a ver. Justamente, este escenario ya tiene algunos correlatos, tiene algunos correlatos, digamos, en términos de las tendencias que observamos en la década que va del 97 al 2007, que es el periodo intercensal, ¿ya? Este es un periodo, ¿no es cierto?, interesante porque además de ser un periodo entre dos censos agropecuarios, es un periodo que está marcado por dos crisis mundiales, ¿no? La crisis asiática el año 97 y la crisis financiera el año 2008, ¿ya? Es un periodo donde Chile firma todos los acuerdos internacionales habido por haber en materia de inserción comercial, ya se profundiza enormemente la inserción comercial internacional, la inserción comercial de Chile, y se despliega, ¿no es cierto?, la política de Estado para la agricultura en este periodo con toda su fuerza. Lo interesante al mirar, digamos, los antecedentes, ¿no?, es que en este periodo se produce una fuerte caída, ¿no es cierto?, en el uso del suelo para cultivos anual y permanente. Es decir, la base alimentaria de la población progresivamente empieza a ser importada. Las plantaciones forestales, ¿no es cierto?, crecen en superficie 19%, ¿no es cierto? Pese a que toda la superficie productiva crece a nivel del país, ¿no es cierto?, tenemos que lo que es alimento básico decrece a favor justamente de los commodities representados por la industria forestal. Y al interior del sector de cultivos, tradición de cultivos anual y permanente, lo que tenemos es un desplazamiento hacia viñas y parronales y frutales en desmedro de los cultivos básicos, ¿no es cierto?, y las hortalizas, ¿no es cierto?, que son parte de la canasta alimentaria de la población. Por lo tanto, una cosa uno podría decir en este periodo es que, paradójicamente, ya, pese a que estamos impulsando la idea de Chile potencia alimentaria, es un periodo en que dejamos de producir una cantidad importante de alimentos, ¿no es cierto?, porque claramente la población no va a vivir solamente de comer fruta, ¿no? Entonces empezamos a importar una cantidad importante, una cantidad de alimentos básicos significativa. En este mismo periodo se produce un alza en la concentración de la propiedad. No sé si ustedes manejan estas cifras, pero son 36,6 millones de hectáreas en manos de aproximadamente 300.000 explotaciones. Se perdieron más o menos 28.000 explotaciones en este periodo. Y tenemos que el año 97, el 2% de las explotaciones estaba concentrando más o menos el 78,4% de las tierras, ¿ya? Y el año 2007 la cifra había subido al 80,5%, producto de esta pérdida de explotaciones, ¿no es cierto?, que comento recién. Por lo tanto, efectivamente estamos en un periodo también de concentración, ¿no es cierto?, de la propiedad, ya en los segmentos superiores, ¿no? Y esto es correlativo también a la expansión forestal, ¿ah? Los principales ganadores de este proceso fue el sector forestal. Y consecuentemente con esto, ¿no es cierto?, y también como un fenómeno exógeno orientado al desarrollo de la minería y consecuentemente de la construcción y comercio y servicios, tenemos una pérdida importante, ¿no es cierto?, de mano de obra del sector agrícola y ganadero, ¿no es cierto?, de la industria manufacturera, por cierto, y un alza en el sector comercio y construcción fuerte, ¿no? Y esto también es un resultado paradójico porque era un periodo en que se venía hablando de la idea de la segunda etapa del modelo exportador, la agregación de valor, ¿no es cierto?, y teóricamente el fortalecimiento del sector manufacturero, ¿no? Pero lo que ocurre es que la renta del cobre y en general de las exportaciones es tan alta, ¿ya?, de las exportaciones de recursos naturales, que empezamos a vivir el síndrome holandés, ¿no es cierto?, que significa que el país empieza a desindustrializar porque es más fácil importar, ¿no es cierto?, que producir en Chile, y se concentra la actividad económica en todo lo que son atender las necesidades, ¿no es cierto?, del sector primario, ya sea productivas o derivadas de las rentas del sector primario, ¿no? Construcción, los malls, qué sé yo, en todo el país. Y bueno, el correlato de esto, como les decía, es la importación creciente de alimentos. Llegamos al año 2012 con más o menos importando 5.000 millones de dólares, de los cuales, ¿no es cierto?, tenemos acá una cantidad importante en cereales, 1.000 millones, en carnes, ¿no es cierto?, otros 1.000 millones, ¿ya? En azúcar, ¿ya? Piensos para animales, esta es la soya, ¿no es cierto?, todos los productos que se usan para alimentar, ¿no es cierto?, las granjas avícolas, ¿ya? En el fondo estamos importando la bandeja del McDonald's, si lo miran por composición, ¿no? La bebida, ¿no es cierto?, la hamburguesa, ¿no es cierto?, ¿ya?
la carne, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos importando hoy día. Y claro, la consecuencia de ese proceso es justamente el porcentaje de obesidad infantil que se ha disparado, ¿no es cierto?, desde el año 96 en adelante, que pasó de 12 a 20, ¿no? De 12% en el año 90, 14% en el año 96, ya iba en 18% en el año 2005, ¿sí? Y hoy estamos en el 23%. Entonces, sin duda que es la consecuencia también del patrón alimentario, ¿no? Estamos dejando de producir los cereales, ya estamos importando la comida afuera, estamos dejando de producir hortalizas, ya, y estamos importando comida barata, ¿no es cierto?, sustituyendo esa comida local, ¿no? Bueno, esto es relevante porque desde la perspectiva no solamente de los movimientos campesinos a través de Vía Campesina en el año 96, sino que crecientemente una diversidad de otros movimientos, incluyendo consumidores, incluyendo, ¿no es cierto?, procesadores, incluyendo, ¿no es cierto?, pastores, pescadores, ¿ya? Se plantea justamente un nuevo ideario, ¿no? Un nuevo ideario que se denomina la soberanía alimentaria. Como concepto se plantea como un derecho colectivo, el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir sobre su propio sistema alimentario y productivo. ¿Por qué esto se plantea, ¿no?, como marco conceptual y político, ¿ya? Justamente por el proceso que les narraba recientemente de pérdida de soberanía sobre los sistemas alimentarios de los distintos pueblos a nivel de todo el planeta, a manos, ¿no es cierto?, de las corporaciones multinacionales, ¿no? Y este planteo, ya, que nace el año 96 en la cumbre paralela a la Cumbre Mundial de la Alimentación, lanzado por Vía Campesina, ha seguido siendo profundizado en los foros. El último fue el Foro de Soberanía Alimentaria en Mali, en 2007, que es donde sale la definición que les leí. Y hoy día no solamente está siendo asumido por movimientos sociales, sino que distintos gobiernos ya empiezan a incorporarlo como orientación de sus políticas, ¿no? De hecho, en la crisis ahora del año 2008, lo que observamos fue que aparecieron restricciones a la exportación, ¿no es cierto?, aparecieron medidas, digamos, de dumping también, apareció una serie de nuevas, de antiguas prácticas que se reactivaron, ¿no es cierto?, y también conecta con algo que decía Octavio respecto al resurgimiento no solamente de la política industrial, sino también de las medidas de protección de la agricultura, ¿ya?, en un escenario de creciente escasez, ¿no es cierto?, y riesgos. Entonces, para colocar algunos contrapuntos, el planteamiento de soberanía alimentaria, que está levantado por este conjunto de movimientos y que está siendo incorporado por distintos gobiernos, en América Latina, obviamente Bolivia, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, ¿no es cierto?, han integrado, ¿no es cierto?, en sus planteos de política esta noción. Implica justamente transitar de un concepto de comercio, ¿no es cierto?, que promueve justamente a nivel global el libre comercio agroalimentario, ¿no es cierto?, a un planteo radical de sacar a la agricultura, ¿ya?, del marco de los acuerdos comerciales internacionales. O sea, agricultura fuera de la OMC. Ese es el planteo, ¿ya? No es que queramos acuerdos comerciales más amistosos, ¿no es cierto? No, agricultura fuera de la OMC. Es un asunto de soberanía de los pueblos, ¿no? La prioridad en términos de mercado, pasar de la prioridad hacia la agroexportación a la prioridad a los mercados locales, la primera prioridad, ¿no es cierto?, transformar los alimentos desde una mercancía que producen y consumen los más eficientes a un derecho humano colectivo, ¿no es cierto?, a producir, intercambiar y consumir, ¿no es cierto?, hablar derechamente del hambre no como un problema de productividad y eficiencia, sino como un problema de acceso y distribución, ¿ya? Discutir el concepto de seguridad alimentaria, ¿ya?, que se plantea desde la importación desde donde sea más barato a un concepto de seguridad alimentaria nuevamente basado en el control local de la fuente de producción, ya que era el concepto original de seguridad alimentaria. En las semillas, justamente, desde un concepto de mercancía sujeta a derechos de propiedad intelectual, que reconoce innovación de obtentores, a un concepto que ha acuñado Vía Campesina, que establece que las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, ¿ya? De una concepción de acceso a la tierra, agua y recursos naturales a través de la compra en el mercado, a una reforma agraria efectiva, ¿no es cierto?, y de una concepción de los agricultores en términos de ineficientes y anacrónicos a otra en que se pone al centro su característica de custodios de la agrobiodiversidad, del saber tradicional y del manejo de los bienes comunes. O sea, significa, si ustedes ven un cambio paradigmático, ¿ya?, asumir este marco conceptual en el ámbito de las políticas agroalimentarias a nivel mundial, ¿sí? Y ese es el trabajo que han estado haciendo entonces los movimientos. Claramente la soberanía alimentaria
implica una ruptura con la relación a la actual, ¿no es cierto?, organización de los mercados agrícolas y financieros, ya que está siendo amparada por la OMC. Significa un distanciamiento del concepto de seguridad alimentaria, ¿no es cierto?, definida por FAO, que se centra en la disponibilidad de alimentos a través del mercado, ¿no es cierto?, pone foco en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen, y hay un rechazo a la importación de alimentos baratos y al debilitamiento de la producción y población agraria locales, ¿sí? Todo eso está incorporado en esta definición. Ahora, quiero hacer un paralelo, esta es la flor de la permacultura, con lo que varios grupos, ¿no es cierto?, hoy día, varios grupos ecologistas, ¿no es cierto?, en forma más bien de comunidades autoorganizadas, están promoviendo en una suerte de asentamientos comunitarios, ecoaldeas, ecobarrios, en fin. Y que tiene que ver con estas definiciones, ¿no es cierto?, de ciertos principios de diseño, ¿no es cierto?, donde se habla, ¿no es cierto?, del manejo de la tierra y la naturaleza, de los espacios construidos con baja intensidad de energía, ¿no es cierto?, con herramientas y tecnologías apropiadas, basadas en el saber tradicional, con una educación y cultura en manos de las propias comunidades, ¿no es cierto?, con una integralidad de la salud como bienestar físico y espiritual, con una economía y finanzas que reconoce las relaciones de cooperación, ¿no es cierto?, y con la propiedad de la tierra y el gobierno, ¿no es cierto?, de los recursos naturales en manos de las comunidades. Fíjense que es interesante porque esto que practican muchas comunidades hoy día juveniles que están en el ámbito de la permacultura, tiene un correlato bastante fuerte con los planteamientos de soberanía alimentaria que políticamente están levantando diversos movimientos a nivel planetario, ¿no? ¿Por qué esto es interesante? Porque aquí hay una aproximación práctica a la soberanía alimentaria, desde el punto de vista de todas estas entradas que son tecnológicas y sociales, ¿no es cierto? Bueno, finalmente tenemos que, a partir de este planteamiento de la soberanía alimentaria, lo que podemos decir es que, sin duda, que hacerse cargo de todas estas definiciones implica pensar una transformación hacia una agricultura sostenible que transite, primero, por detener la deforestación de los bosques, por cierto, para no seguir abriéndole paso a monocultivos. Hay que recuperar la cubierta vegetal de suelos, que puede ser un enorme sumidero de carbono a nivel mundial, ¿ya? Figúrense, la mitad del planeta, o sea, la mitad de la emisión del planeta se generan justamente porque la agricultura está liberando carbono, pero el suelo agrícola trabajado, ¿no es cierto?, con coberturas de suelo, ¿no es cierto?, con lógicas, ¿no es cierto?, de carácter orgánico, ya podría ser un tremendo sumidero de carbono y resolver justamente la mitad, por lo menos, del efecto invernadero. Restablecer, por lo tanto, ciclos de agua y nutrientes. Esto es clave, incrementar la agrobiodiversidad y los corredores biológicos. Desconcentrar la producción animal. Las producciones animales hoy día son grandes fuentes de metano, ¿ya?, que son uno de los principales gases, ¿no es cierto?, de efecto invernadero, ¿ya? Revalorar tecnología y saberes locales, ¿ya? Eso es consistente, ¿no es cierto?, con la manera de trabajar todas estas determinaciones, ¿ya? Y esto es bien importante, redistribuir la tierra y organizar ecológicamente sus usos. Y esto parte no solamente de un concepto de justicia, la reforma agraria, sino también de un concepto, ¿no es cierto?, ecológico. No es posible, ¿no es cierto?, que una persona, ¿ya?, o una empresa pueda manejar la complejidad de una gran extensión de territorio, ¿no es cierto?, ¿ya?, a menos que lo simplifique al punto de llevarlo a un monocultivo. Entonces, justamente la reforma agraria, en este caso, se plantea no solamente desde un argumento de equidad, sino también de sustentabilidad. Lo que es ecológicamente manejable a escala, ¿no es cierto?, de una familia o de una empresa, ¿sí? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la redistribución tiene un fundamento también nuevo. Y consistentemente con esto mismo, con la descentralización de la propiedad de la tierra, la desconcentración, ya el fomento de relación económica solidaria en cadenas cortas, ¿sí?, que un poco la tendencia que comentaba Octavio recientemente. Es una necesidad hoy día y muchos grupos a nivel mundial lo están impulsando, ¿ya? Esto de acortar las cadenas productivas no va a ser viable. Y ahí uno puede ver ejemplo, por ejemplo, qué es lo que le ocurrió a Cuba cuando dejó de tener el petróleo, ¿no es cierto?, subsidiado de la Unión Soviética. Cuba hoy día es agroecológica no porque haya tomado una opción, ¿no es cierto?, de ecologismo radical, ¿no?, sino porque de pronto no tuvieron el petróleo para sostener el sistema agroalimentario, ¿no es cierto?, de la isla. Tuvieron que reconvertir su producción a una producción de base agroecológica. Se vieron forzados a ello. Tuvieron que aprender a cultivar en la ciudad, ¿sí? Se transformaron los valores relativos entre salarios de campesinos y salarios de médicos, ¿sí?, o de profesores, ¿sí? O sea, todas esas transformaciones tenemos que empezar a ponerlas en el horizonte, ¿no?, desde el punto de vista de lo que significa este escenario que estamos presenciando.
Este es un diseño de una ecoaldea, ¿no? Expresando estos principios que les comentaba, ¿ya? En términos de diseño. Operativamente estas experiencias están en marcha. Lamentablemente hoy día hay que hacer investigación, hay que documentar esta experiencia, ¿no es cierto? Y ponerlas en valor, ¿ya? Es parte también del trabajo que este magíster está haciendo, ¿ya? Y claramente esta es una agenda de sustentabilidad, la soberanía alimentaria es una agenda de sustentabilidad en la medida que al hacer todas estas transformaciones, ¿no es cierto?, vamos viendo cómo se va contribuyendo a la reducción de efectos invernaderos a través de distintos expedientes, ¿no? Es decir, reciclando la materia orgánica, carbono, ¿no es cierto?, deteniendo la deforestación y los monocultivos, desconcentrando la producción animal, potenciando cadenas cortas en mercados locales. Eso es básicamente el mensaje que quería transmitirles y espero que podamos tener un buen debate sobre estos temas. Muchas gracias.